Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Les aviso que estoy con una lumbalgia. Dios mío, bueno, debe ser algún castigo enviado por mis pecados y herejías. Bueno, ¿qué le van a hacer? Este, mm, Aunque ustedes saben que yo nunca doy bibliografía en general, salvo raras excepciones. En la última clase les recomendé, es una recomendación nada más, la lectura de la novela Una familia idealizada, de mi alumna Diana Peasek, una gran escritora, porque para mí refleja de una manera magistral, la estructura de lo que denominamos nosotros pequeña historia, para diferenciarla de otra que es la gran historia. Hablar de pequeña historia es hablar del viaje del héroe, pero yo utilizo la palabra héroe en la pequeña historia con H minúscula, porque es sinónimo de pequeña historia. Es decir, cuando yo hablo de pequeña historia, es de nuestra propia historia y de nuestra propia heroicidad como seres humanos. Es esta historia cotidiana en la cual nosotros buscamos el sustento, tratamos de retenerlo, que no se nos escape. Tenemos sueños, tenemos ideales que se pueden realizar o no. A veces sí, a veces no. Nuestras propias frustraciones, nuestros propios logros, nuestros vínculos con sus crisis, en muchos casos y en otros muchos, con gente que pueda hacer un amoroso crecimiento de sus vínculos. Y a veces viene lo que yo denomino la visitación, es decir, cuando de repente vos estabas todo bien, tenías todo de acuerdo con una determinada estructura de seguridad supuesta, etcétera, etcétera, y de repente todo se desarma y se nos hace patente la vulnerabilidad. Vulnerabilidad que, a menos que uno esté loco, no se va a estar tomando el termómetro de la vulnerabilidad cada 2 minutos. Si bien hay gente que es así. Las pérdidas de todo tipo que vamos teniendo o los logros impensados también. A veces ni siquiera no creíamos que íbamos a tener estos logros. Todo esto es nuestra pequeña historia, historia de héroes, como dije antes, de héroes de la vida cotidiana. Cuando digo héroe no es porque descubrimos un continente nuevo, ni hemos realizado una peligrosa aventura tipo Cristóbal Colón, ni hemos cruzado los Andes para liberar a muchos pueblos. Simplemente es la heroicidad, tuya, la mía, la de cualquiera, de tener que realizar nuestras existencias. Ni la Ide Shemame, más Idi Shemame, puede realizar mi existencia. Me la tengo que realizar yo solito. Con los avatares y las vicisitudes que esta pequeña historia tiene. Pero la pequeña historia, estoy hablando en términos del misticismo judío, se trata en realidad de un relato. Es el relato cómo nosotros interpretamos nuestra propia existencia.
Es decir, toda existencia es una interpretación nuestra. Desde el momento en que somos conscientes en un determinado instante en que aparece claramente nuestro yo y ya somos conscientes de la existencia, a este último instante en que todos vamos a llegar, si es que estamos lúcidos para poder hablar de historia. Pero claro, la vida es así. Nunca falta familia, ni pareja, que a veces cree que puede vivir este propio relato y esta propia interpretación que nosotros hacemos mucho mejor que nuestra propia interpretación, que la consideran a veces tan pobre y tan desubicada. Porque ellos, es decir, la familia, la pareja, lo que fuera, amigos, saben qué es lo que nos conviene, cómo deberíamos escribir y actuar nuestro propio relato. La pequeña historia siempre es dinámica, no puede dejar de serlo, y tiene dos componentes cruciales. Tiene una espacialidad, se realiza siempre en una espacialidad que podemos denominar casa, hogar, locación, que son aparentemente fijos. Pero el misterio último le colocó a esta creencia nuestra de lo fijo, de la espacialidad, le colocó un umbral. En ese umbral, por ese umbral, podemos entrar y salir hacia la aventura y hasta los peligros. Toda espacialidad, digo, es simplemente y aparentemente fija. Pero aunque se estuviera siempre metido dentro de la casa, siempre adentro, de todos modos el imaginario nos va a llevar hasta ese umbral, aunque no podamos ni queramos cruzarlo. El imaginario los llevará igual. Entonces, cuando nosotros hablamos de casa, locación o lo que fuera, estamos hablando al mismo tiempo de camino. No hay camino sin espacialidad. El caminante se realiza en el camino y eso es el viaje del héroe. Caminante y camino son diferentes, pero al mismo tiempo son idénticos. Cuando yo cruzo el umbral, quiere decir que tiene que haber una heroicidad ahí. Muchas veces me van a decir, te van a decir, nos van a decir, cuídate. Como si la palabra cuídate tuviera un poder mágico de protección. Pero al mismo tiempo va a revelar el cuidado que uno tiene por ese otro amoroso. Esto es lo que Heidegger va a denominar con la palabra en alemán, Sorge, que me perdone la señorita Sunheimer por mi pésimo pronunciación del alemán. Ya veo lo que me viene. Bueno, entonces, este Sorge que habla Heidegger es una propuesta de él de humanización
que lleva al cuidado del otro. Así, el héroe partirá, será camino y volverá a la casa, fija y en movimiento al mismo tiempo. Fija y en movimiento al mismo tiempo. Todo parecerá ser igual, pero el tiempo mismo hace que todo lo fijo se vaya transformando. Uno no se baña en el mismo río 2 veces. El héroe podrá salir y volverse pegado a su pequeña historia, pero y seguir siempre en la pequeña historia y no salir de ahí. O si un día puede descubrir que en el umbral lo espera un misterioso mapa, que no es el del camino del otro. Los mapas que me dio mi padre no me sirvieron porque eran el camino de él, pero gracias que mi padre me dio sus mapas. Lo que voy a encontrar mistéricamente es una brújula que en la Cábala tiene un nombre especial. Se llama árbol sefirótico. Las sefirot en la Cábala son energías para desarrollar más plenamente nuestra potencia de existir. Y entonces, ¿será que de repente yo descubro el arroyo que está ahí, el árbol, a mí mismo, a los otros, y que me parece que son así como yo los estoy viendo? Con esa condena kantiana, donde nos dice que el hombre puede percibir las cosas del mundo y el mundo solamente con 2 categorías, el espacio y el tiempo. Es decir, el hombre está condenado a ver las cosas y el mundo desde el espacio y desde el tiempo. Y crea, finalmente, que lo que está viendo y que él persigue realmente es así. Que es el arroyo, sabe, que es el árbol, sabe, que es el mismo, sabe, que son los otros, sabe. Tal cual él los está viendo. Y menos mal, porque si no el tipo sería psicótico. De manera que no nos queda otra. Pero de repente puede aparecer, no para todos, para pocos o para muchos, una intuición que está más allá de lo racional, donde uno ve el árbol, el arroyo, a uno mismo, a los otros, con una especie de microscopio o telescopio que yo voy a llamar acá metafísico. No tengo otra palabra. Y acá no hay pero estando, no hay pero sí estando al mismo tiempo ningún árbol, ningún arroyo, ningún hombre, ningún otro. ¿Y qué es lo que ve ahora? Partículas, protones, neutrones, electrones, vibraciones, energía fija y cambiante al mismo tiempo, fluido, sagrada nada. De esta manera, la pequeña historia entra así
en otra dimensión totalmente diferente, hasta que uno finalmente es parido a una tercera dimensión donde la pequeña historia y esta nueva dimensión metafísica muestran que realmente acá hay un árbol, hay un arroyo, hay un hombre, hay un otro, pero las dos dimensiones no están separadas, porque el árbol, el arroyo, uno mismo y el otro, se los percibe a las dos como dos dimensiones que se dan al mismo tiempo. Lo que estoy viendo no es más una dimensión o la otra. Estoy viendo las dos dimensiones. No hay ningún hiato, ninguna ruptura entre la una y la otra. Y ahí entramos finalmente al umbral de lo que denominamos la gran historia. Puede existir que alguien siempre se quede en su pequeña historia y nunca salga de allí. Pero hay que recordar lo siguiente: sin pequeña historia no hay ninguna historia grande, no hay ninguna gran historia. Cuando yo veo algo, que lo veo con las dimensiones kantianas de espacio y tiempo, de repente digo, Ahem Yesh Adonai Bamakom Hazeh Veanochi Lo Yadati. Entonces, el misterio estaba acá, en esto cotidiano, y yo no lo sabía. Y ahí percibo estas dos dimensiones al mismo tiempo. Pero para eso se necesita el asombro de un niño, que es un asombro primordial. En Occidente hay una tendencia generalizada a percibir la espacialidad siempre desde una mirada estática, a pesar de lo que diga la ciencia. Nosotros percibimos nuestro planeta como si fuera un lugar fijo, pero el planeta da vueltas 24 horas. El planeta da vueltas 365 días. Sería bueno que nosotros siguiéramos su rumbo y su movimiento. La galaxia también se mueve y no sé dónde vamos, pero en general no la acompañamos y sería muy bueno que pudiéramos acompañarla. Todo lo que tienen que hacer es mirar el cielo, viajar con las estrellas, seguir el curso del tiempo durante cada momento del día y celebrarlo. Celebrar, por ejemplo, en las horas de mayor sol y de mayor calor, la penumbra, elogio de la penumbra. Aprender a darle a Dios a la tarde, saber caminar con la noche y acompañarla. La espacialidad, tiene un lugar fijo que nosotros llamamos casa, que a su vez puede cambiar. Como dice el tango, vuelvo vencido a la casita de mis padres. O no estoy de acuerdo con el tango y no vuelvo vencido para nada. Vuelvo en el imaginario muchísimas veces,
hacia la casa de mi infancia, vuelvo a mi escuela primaria, vuelvo a los lugares de mi adolescencia. Todo comenzó, tal vez, creemos, en el planeta cuando un virus, eso que no nos gusta para nada y todo lo que estamos viviendo, pero fue un virus que mutó. Los virus mutan. ¿Qué podemos hacer? Y ahí vemos el movimiento. Mutó una y otra vez hasta que devino mamífero, devino homínido, devino un ser humano. El viaje hasta un hospedaje comienza cuando millones de espermatozoides se desplazan hacia un objetivo que los atrae, el óvulo. Y el óvulo será ella, el óvulo es el que elegirá solamente a uno de esos millones. Y tal vez se unirán, no digo que se unirán, tal vez, porque todo es naturaleza. Lo que llamamos varón o padre, mujer o madre, son copartícipes de la estructura de esa naturaleza, y que también lo son. Aunque yoicamente el padre, la madre, yoicamente, omnipotentemente, terminan creyendo que ellos son los autores de un hijo. Y hasta la cultura termina convenciendo a ciertas madres a creer que el hijo les pertenece solamente a ellas, porque estuvo 9 meses en su seno. Les pertenece totalmente. Anulan la paternidad. Y esto es uno de los problemas que estamos viviendo en muchísimos lugares y desde hace miles de años, que se llama machismo. A creer que el hijo, por haber pertenecido en su seno, les pertenece solamente a ellas y dejan al varón padre fuera de sus responsabilidades y lo terminan transformando muchas veces en otro hijo. Estas madres, yo les recomendaría que leyeran un auto de Navidad que escribió durante la Segunda Guerra Mundial Sartre. A pesar de que Sartre era ateo, descubrió algo magnífico que es lo que se hace en literatura. No importan las ideologías de uno ni las creencias, porque uno lo que crea son personajes, historias, imaginarios. Y entonces Sartre ahí describe que María, que en realidad se llamaba Miriam, nombre que le pusieron, y ella puede reconocer en este texto de Sartre la genialidad, yo diría para mí, la genialidad de Sartre, que lo que ella está llevando en su seno, a diferencia de las madres en general, es y no es de ella, porque este es un hijo humano y al mismo tiempo Dios para el concepto cristiano. Y por lo tanto no se lo puede clasificar solamente como hijo o solamente como humano. Y ahí está la sorpresa de Miriam, distinta de todas las otras mujeres,
Si las madres pudieran entender que el hijo no es su posesión, ni tampoco lo es el padre, sino que el hijo pertenece simplemente al misterio de la vida y que se manifiesta como existencia, pequeña historia, sin dejar de ser vida, o sea, gran historia que comprende la pequeña historia. El feto viajará en una larga metamorfosis hasta que devenga totalmente humano. No voy a entrar acá a discutir las creencias, si lo es desde la concepción o lo es recién cuando puede respirar solo y ya no es un dependiente más total de la madre. Aunque todos, para siempre, vamos a tener que ser interdependientes de la naturaleza. Este ser que acaba de nacer pasará por cada una de las etapas enriquecedoras de la existencia humana. Será bebé, magnífico. Será niño, magnífico. Será adolescente, que es difícil. Para los padres y para los hijos. Será adulto. Será vejez. Y estará condenado a su existencia, que es un relato que está escrito en su cuerpo. Y en cada una de esas etapas va a tener que aceptar el desafío de una nueva experiencia. Siempre en su cuerpo están escritos 2 libretos que siempre los interpreta solamente el sujeto. Los 2 libretos están escritos muchas veces a sangre y fuego en el cuerpo de uno, que es la familia, que es la cultura, que son ambos complejos escritos por varios autores, porque no es uno solo, y cada uno deberá crear un original con su propio estilo. Y esos estilos van a estar marcados siempre por 2 destinos. El destino de su propia responsabilidad. Pero hay otro destino que no está en nuestras manos y que tendrá diversos resultados, ambos como relato miserable, relato mediocre, relato genial, obra de arte, con mayor o menor sufrimiento y goce, quedándose o estancado en una pequeña historia, o podrá cruzar finalmente el umbral hacia una enriquecedora experiencia que nos permite vivir en 2 realidades que no son nada más que lo cotidiano transformado bajo la experiencia de otro concepto de eternidad, que no es el más allá, que no es el futuro, sino la eternidad espinociana de ya, ahora, aquí, en este instante. La espacialidad fija y móvil al mismo tiempo se comienza a desarrollar en el espermatozoide, en el vientre de la madre, pero estará determinado por aspectos que no siempre corresponden
totalmente a uno, sino a aspectos genéticos y a otras determinaciones. Pero desde afuera también se fija la espacialidad por la visión que el padre tiene de ese hijo, por la visión que la madre tiene de ese hijo, no siempre coincidentes, la visión que tienen ambos como pareja, la visión de la familia, que es más grande que el padre, la madre, los hermanos, etc., y la dimensión de una cultura, todos controladores. No quién es el hijo, en tanto el hijo, sino en tanto ese hijo que yo espero, ese hermano que yo espero, ese nieto que yo espero, con mayor acento en la apropiación o en la capacidad de guiarlo para ser un hijo que sea al mismo tiempo él mismo un hijo de la vida, lo que en el judaísmo denominamos bar mitzvah. Cuando el bebé sea arrojado al mundo, en palabras de Heidegger, deberá habitar ese mundo, como dice la Kabbalah, y pasará a una nueva espacialidad, que ya no es el vientre. Va a pasar a la espacialidad de la casa de los padres, o de un solo progenitor, o de un adoptante, y de ahí en adelante deberá realizar la experiencia única y genial que es el viaje del héroe, hasta que un día somos devueltos a la espacialidad de la naturaleza, que es ahí de donde venimos. ¿Y cuál será el concepto que nosotros tengamos de la palabra muerte? Y esto lo estudiaremos más adelante, viendo la diferencia entre Oriente y Occidente, ligada a un misterio indescifrable. Habitaremos en la vida más de una casa y más de una espacialidad conocida, y en cada uno conoceremos lo genial de la aventura y su desafío enriquecedor, o tal vez totalmente miope. La expulsión de los judíos de España en 1492 por los reyes católicos los llevó a la renuncia de su espacialidad. Y al mismo tiempo, los que se quedaron estuvieron sometidos a la sospecha para siempre de marranismo. Tanto si permanecían en territorio cristiano eran sospechosos de seguir siendo judíos y hacer prácticas judías, y si volvían al judaísmo, también siempre sospechoso cuánto de cristianos ya había en ellos. El concepto de exilio se da hoy bajo las decisiones propias, muchas veces de querer encontrar una sociedad donde podamos desarrollarnos mejor, o en migraciones hacia otras territorialidades. Los cabalistas, aunque vivieron en diferentes países, la territorialidad que ellos experimentaron no era la localidad concreta, la espacialidad en tanto tal, la territorialidad donde se vivía, sino que la transformaron en una especie de espacialidad metafísica, que es el propio texto escrito de la Torá, el texto del Talmud como explicación verdadera de la Torá, o del Zohar, de la Kabbalah, u otros escritos cabalísticos. Pero la Torá no fue para los cabalistas
texto en tal cual nosotros lo entendemos ahora, hasta el día de hoy, sino para ellos el territorio del texto de la Torá era, al mismo tiempo que la voz de Dios, era Dios en su territorialidad. Bueno, chaucito, hasta mañana.